Como ustedes pueden observar, recientemente publicamos una resolución que tiene que ver con la venta de energía, de excedentes de energía de autogeneración para plantas menores de 1 megavatio. Tenemos un compromiso de más pronto que tarde sacar la definitiva de esa resolución y al mismo tiempo pues estamos estudiando la regulación que ya está anunciada en la agenda regulatoria como consulta en el cuarto trimestre de este año, que comienza ya mismo y que tiene que ver con la regulación para que podamos acceder al uso de energía en plantas mayores con fuentes no convencionales de energía renovable. Dentro de los estudios y dentro de los elementos que ha tenido en cuenta esta comisión, pues se tuvo precisamente la posibilidad de buscar experiencias académicas de varias universidades. Para eso, con la Universidad Tecnológica de Pereira, que tenemos un convenio de ciertos estudios, precisamente uno de ellos es acceder a otras universidades de talla internacional, como la Universidad de Chile, como la Universidad de Comillas, algo como el MIT, y entonces por eso está acá el profesor Harold, que es el coordinador de la Universidad Tecnológica de Pereira para estos temas, y el profesor de la Universidad de Chile, Guillermo Jiménez, que es nuestro primer invitado para el día de hoy, con la conferencia que tenemos descrita aquí en este momento. Pues ellos van a organizarnos la presentación para que ustedes puedan tener acceso después a la presentación, lo mismo que aquí mismo a las preguntas y a resolver los comentarios y dudas que se puedan presentar. Una vez más, bienvenidos y empecemos. Harold, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Para contextualizar un poco estas tres conferencias se enmarcan dentro de un curso de capacitación que está haciendo la Universidad Tecnológica de Pereira con la Universidad de Chile y con Florence School of Regulation en Europa, y es básicamente relacionado con asuntos regulatorios aplicados con cuáles son los retos regulatorios con la presencia masiva de recursos de generación distribuidos. Entonces la comisión nos llamó, nosotros montamos un curso con varios profesores, distintas experiencias, y aparte del curso que estamos orientando desde la comisión, también nos pidieron que los profesores que vinieran de afuera compartieran sus experiencias a través de unas conferencias. Entonces ahí es donde nacen las tres conferencias que el doctor Germán nos indicó. La primera tenemos a Guillermo, yo lo voy a presentar aquí rápidamente. Guillermo Jiménez es bogotano, obtuvo su título de ingeniero electricista en la Escuela Colombiana de Ingeniería en 1998 y los títulos de magíster en ciencias y doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Chile en el 2003 y 2003 respectivamente. En la actualidad se desempeña como director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Tengo entendido, Guillermo, que un poco sobre el centro, ¿no? Muy bien. Su interés en investigación se enfoca en planificación y operación de sistemas de energía renovable, generación distribuida, microredes, sustentabilidad y regulación. Asimismo, ha liderado múltiples proyectos en relación a generación distribuida y microredes en Chile y otros países de Latinoamérica. Incluso nos va a contar la experiencia que ha tenido en implementando microredes. Y también participa como integrante del comité directivo de la red de cooperación de los simposios internacionales en microredes. Ha sido parte del comité editorial de la IEEE y a su vez es senior member de la IEEE. Entonces, Guillermo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Y antes de iniciar, por supuesto, agradecer a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la UTP por la consideración y por invitarnos a poder compartir este espacio con ustedes. Yo en el rol que estamos aquí en esta primera sesión que tenemos aquí con la comisión, estoy mucho más dedicado al tema de microredes desde el punto de vista del carácter de investigación que he venido haciendo en los últimos años, y venía con una presentación que al final se tituló El futuro desarrollo de los sistemas de distribución, rol de las microredes y lecciones aprendidas de sistemas aislados. Esto sin perjuicio de que el título anterior que se difundió sigue siendo válido y también se va a tocar el tema de la confiabilidad, pero ya cuando cambié el título era demasiado tarde, así que el responsable soy yo. Pero de todas maneras es el mismo contenido para que no piensen que es una cosa diferente. También antes de iniciar, esto por supuesto es un trabajo de equipo y ahí están las otras personas del equipo que han hecho sus contribuciones al material que yo voy a compartir hoy con ustedes. Bueno,
ya hecha la introducción, entonces voy a iniciar. Primero contándoles de manera rápida de dónde vengo. Vengo del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La facultad tiene esta oferta académica que ustedes ven acá con diferentes departamentos, minas, eléctrica, industrial, mecánica, etcétera. Tiene estas otras aportes en ciencias. Y también la facultad a su vez tiene centros de facultad que están dedicados más a temas de innovación, desarrollo tecnológico, aunque nosotros también hacemos desarrollo docente y apoyamos en temas de docencia de facultad, pero es labor exclusiva de los departamentos. Y ahí entre los centros formales reconocidos de la facultad está el Centro de Energía, el cual desde el año 2014 está bajo la responsabilidad de mi dirección. El Centro de Energía a la fecha maneja 5 líneas de investigación y desarrollo que están aquí mencionadas. Vamos a ir describiéndolas rápido para no quitarles mucho tiempo con esto, pero la primera línea está asociada a temas de conversión de energía, almacenamiento y electromovilidad. Hemos venido desarrollando empaquetamiento de baterías a base de celdas de ion litio y también tenemos algunos desarrollos con electromovilidad. Y a su vez estamos promoviendo una iniciativa que se llama Proyecto SIL, que es Centro de Innovación del Litio para Chile en su capacidad de país productor de litio, también poder agregar o poder gestionar valor agregado a la cadena de producción del litio. Una bolsa de carbonato de litio que vale $40 que se le envía a los coreanos, vuelve convertida en un lindo banco de baterías que vale del orden de $10.000. Entonces creo que estamos perdiendo una tajada grande en el negocio tecnológico. Así que son temas que uno tiene que, desde la universidad, desde la investigación, tratar de promover y qué podemos hacer. En temas de redes inteligentes también, y ahí un poco de lo que les voy a hablar, que es microredes, es sistemas de gestión de energía, generación distribuida y diferentes temas también que hacemos ahí. Tenemos sistemas de energía, todo lo que es planeamiento, operación de sistemas eléctricos de potencia, temas de regulación que trabajamos con el gobierno, eficiencia energética, coordinación hidrotérmica y otro tipo de aplicaciones. Energía solar también con un desarrollo grande en lo que es el Centro de Investigación en Energía Solar, CER Chile, que lo lideramos nosotros en asociación con otras universidades en Chile, y en Chile por supuesto que el recurso solar tiene un valor estratégico, así que mucha gente trabajando en el tema. Y finalmente con el desarrollo y las experiencias levantadas como centro y con los trabajos que hacemos, tenemos una última línea de desarrollo socioambiental que es temas de acercamiento a comunidades, trabajamos temas de sostenibilidad, co-construcción, fomentando la interdisciplina como centro y también temas de cambio climático, adaptación y mitigación. Esta es la estructura del equipo, somos del orden de 55 personas, 8 académicos que colaboran con el centro, equipo de administración y apoyo 9, tenemos 34 investigadores y 4 estudiantes de doctorado en este momento trabajando con nosotros. Bueno, eso era rápido para que un poco supieran, tener una idea de dónde vengo. Y la agenda que preparé para la presentación, una introducción rápido, después hablar de temas de confiabilidad y resiliencia, la problemática de la integración de los recursos energéticos distribuidos, el nuevo rol del consumidor, para después hablar un poquito de microredes, los desarrollos que hay actuales en Chile y algunos comentarios finales sobre el tema. Bueno, estamos en la introducción y el tema es que estamos viendo que es un nuevo rol. La situación actual todavía que ustedes ven acá, donde está la cadena típica de producción, transmisión, distribución de energía eléctrica, y cómo visualizamos o cómo se visualiza ese futuro en temas de integración de la demanda de manera activa, temas de almacenamiento. Vamos a tener penetración de generación en todos los niveles de la capa de producción de energía, y además de eso otros temas de cómo la interacción de esto con temas de calor y refrigeración, con transporte, con mercados de carbono. Y esa migración, por supuesto, involucra desarrollo tecnológico, involucra temas de estándares, temas de modelos, temas de nuevos mercados para poder hacer esa transición a ese nuevo escenario futuro. Algunas características importantes de este tema, de esta migración. Primero que todo, el tema de la electrificación. Es un fenómeno que está creciente, más que todo en temas de calor y de transporte. Entonces ya estamos hablando de electromovilidad, estamos hablando de temas de bombas de calor y otras cosas.
Entonces hay una tendencia ahora a electrificar sectores que antes se pensaba que no iban a ser parte del suministro de energía eléctrica. También hay temas de cambio climático y acuerdos internacionales que, por supuesto, han presionado al desarrollo de sistemas más resilientes, con participación de las comunidades, eficiencia energética y también la promoción de integración de energía renovable. De todas maneras, este es un tema que es paulatino, pero del cual no tenemos control y que también es bastante aleatorio. Y la mayoría de integración de este tipo de tecnologías, el desafío es cómo las integramos en una red de baja tensión, donde las empresas de distribución no tienen todavía un control o un completo mapeo de qué es lo que está ocurriendo en las redes, es difícil de hacer el seguimiento, entonces son temas que se están atendiendo. Y por supuesto que se requiere de un marco regulatorio, adorar modelos de negocio y tecnologías habilitantes como sistemas de comunicaciones, sistemas de medidas, sistemas de control, que juegan un papel clave en este tipo de soluciones. También importante el tema de la flexibilidad. Estamos integrando fuentes variables de energía, entonces cómo nosotros vamos a trabajar en incorporar de mejor manera ese atributo en el sistema eléctrico de potencia, de tal manera que se pueda seguir sosteniendo el balance que conocemos oferta-demanda de energía de una manera costo efectiva. Y por supuesto que aparecen ahí los famosos temas de la red inteligente, el concepto de las smart grids, que son aplicaciones que por supuesto tienden a mejorar la capacidad de monitorear y controlar un sistema eléctrico de potencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de confiabilidad y resiliencia y vamos a empezar con una historia. Esto ocurrió el 15 de julio en Chile, en Santiago particularmente, hubo una nevada que no había hace ya muchos años atrás. Cayó mucha nieve, fue un suceso muy bonito. Al otro día salieron todos a hacer muñequitos de nieve, toda la cosa, todos estaban muy felices con la nevada, pero resulta que también dejó su efecto es más que todo en la operación del sistema de distribución. Ustedes ven ahí una nota del 16 de julio, el día después, dice unas 71.000 viviendas siguen todavía sin suministro de energía. En él dice que va y que va a entregar un reporte en las siguientes horas, después dice que va a compensar a los afectados. Aquí hay gente protestando, 5 días sin luz. En él, ¿qué es lo que pasa? Porque no tenemos suministro de energía. ¿Cómo es que una nevada nos va a dejar sin suministro eléctrico? Entonces, miremos un poco lo que ha pasado. Ese es el SAIDI acumulado del sector distribución en Chile durante los últimos años. Estábamos en el orden de unas 13,52 horas medias de no suministro de energía, diferenciado por causa. Pero ya, por ejemplo, este año se ve el impacto grande que tuvo la nevada y ya no creo que cumplamos el estándar que había previsto para el año 2017. Y si uno hace un tema, bueno, vamos en una mejora de la confiabilidad, porque el SAIDI efectivamente es un indicador que muestra la confiabilidad del sistema. Pero uno hace un benchmark, por supuesto, son dolorosos, pero ustedes ven que en países europeos no supera las 8,5 horas anuales y al menos era una hora en países como Dinamarca, Alemania o Suiza. Entonces empezamos a darnos golpes de pecho y decir, bueno, ¿cuál es la solución a estos problemas? ¿Cómo es que ocurre un suceso de esto y no podemos reaccionar? Así que dice, bueno, mire, la eléctrica ya dijo, lo voy a discutir, vamos a ver qué podemos hacer de hacer cableado bajo tierra como una de las soluciones para evitar este tipo de impactos. Entonces, expertos sugieren cambios estratégicos, qué sé yo. Entonces aquí empiezan a preguntar, de pronto es un problema de mantenimiento, entonces la empresa informa, sí, yo mantuve la plata para podas, pero reduje gastos para mejora de redes, porque hubo mucho tema de poda de árboles que a causa de la nevada, árboles que cayeron sobre las líneas y por supuesto un corte de suministro. Entonces, al final entonces todo esto es un tema de mantenimiento, esa es la pregunta. Y si uno se pone a indagar un poquito más en temas de mantenimiento, pues tiene estos 3 típicos estándares de cómo se hace mantenimiento, ¿no? Un primer mantenimiento que es de índole completamente correctiva, que es reparación de situaciones bajo falla. De todas maneras, el mantenimiento correctivo es siempre una acción reactiva.
y el objetivo es que tratemos de disminuir las acciones de mantenimiento correctivo y tener un sistema que esté más preparado a ciertas perturbaciones para reducir ese tipo de actividades. Después hay un mantenimiento preventivo, que es ya un trabajo programado, que viene agendado, que se hace una programación y que muchas veces esa programación es consecuencia de especificaciones de fabricantes, de tiempo de operación. Entonces se hace una programación y hay diferentes actividades que entran en este paquete, como en algunos casos termografías que se hacen, limpieza de aisladores, limpieza del área de servidumbre, entiéndase poda de árboles, entre otras. Entonces, parece ser que es un tema bien. Y después está el mantenimiento predictivo, que está basado en monitoreo de condiciones y cuyo objetivo es precisamente mejorar todas aquellas actividades que yo tengo o que hago bajo un esquema correctivo, preventivo, a partir de monitoreo de condición y poder anticipar en qué estado está un elemento de la red, que ya es gestión de activos, entonces poder tomar algún tipo de acción. Y por supuesto se basa en temas de pronóstico y diagnóstico por lo mismo. Entonces parece ser de esos tres esquemas de mantenimiento que por supuesto este está mucho más enfocado en una labor predictiva, como su nombre lo dice, y por supuesto los otros siguen siendo temas importantes. Entonces, en temas de mantenimiento, sí, con mantenimiento preventivo estamos aumentando la confiabilidad. Efectivamente, es un tema bien operacional y tenemos indicadores de calidad de suministro que hemos desarrollado que pueden medir este tipo de tareas. Pero quizás en el tema de resiliencia sí habría que pensar un poco más cómo se puede mejorar este tipo de actividades. Inclusive temas tan globales como yo, sabiendo que viene una nevada o que viene un temporal, hago una gestión previa para prepararme para dicho perturbación o para dicho evento. Y resiliencia, efectivamente, esa característica está mucho más enfocada en temas de eventos, en temas de costos de tiempo, que el tema de confiabilidad. Y quizás esquemas de mantenimiento predictivo nos ayuden a mejorar esa capacidad resiliente de los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, pero al final todo el mundo anda de confiabilidad, de resiliencia, y ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Porque a veces las definiciones son vagas, no hay claridad en la discusión y cómo hacemos para distinguir al final qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, ustedes ven aquí un paralelo de confiabilidad y resiliencia. Entonces, como ven, la confiabilidad hace su enfoque en probabilidad, eventos de baja consecuencia o de bajo impacto, y ahí yo genero los indicadores que estamos hablando, SAIDI, SAIFI, no incluyo tormentas o eventos fuera de. Y por el otro lado, la resiliencia, yo estoy con un enfoque claro en aquellos eventos que son poco probables, pero que generan un gran impacto, tales como tormentas, terremotos, que estamos acostumbrados en Chile a los terremotos, y otro tipo de amenazas. Confiabilidad no basada en riesgo, resiliencia sí. La confiabilidad muy operacional. Uno es confiable o no es confiable, y la medimos en una escala de 0 a 1. Y según ese atributo podemos definir qué tan confiable soy yo, qué tan no. Pero no se especifica mucho de si en realidad soy seguro o no. Mientras que la resiliencia sí se maneja de manera continua y yo sí puedo tratar el tema de seguridad. Y finalmente, en temas de confiabilidad, yo me encargo de medir en el sistema, mientras que en temas de resiliencia yo me encargo de medir el impacto de las consecuencias, incluso en términos de vidas, de costo, de seguridad, etc. Entonces, aquí hay una gráfica de lo que se maneja en términos de resiliencia y que es un atributo que nos gustaría tener en los sistemas para que podamos reaccionar a este tipo de eventos. Entonces, aquí tenemos un estado de resiliencia inicial, aquí viene una perturbación, baja mucho la resiliencia del sistema, aquí es el momento del post-evento, estoy pasando un tiempo X y aquí empieza un periodo de restauración para volver al estado inicial. Entonces, la idea es, si nosotros queremos hablar de sistemas más resilientes, es que esta caída a consecuencia del impacto sea menor y por supuesto que este tiempo de recuperación del sistema también sea menor. O como quien dice, traer esta parte de la curva hacia la izquierda y subirla un poquito o lo más que podamos.
Y eso sería una gran contribución a la resiliencia del sistema. Entonces, en el marco de lo que estábamos hablando de temas de cambio climático, la resiliencia es un atributo que ahora se ha ido posicionando poco a poco deseable en los sistemas eléctricos, dadas las nuevas coyunturas en las que estamos inmersos. Entonces, lo que tenemos ahora contribuye, las soluciones tecnológicas apoyan a eso, ya lo vamos a discutir a continuación. Por otro lado, entonces, tenemos el tema de la integración de los recursos energéticos distribuidos. Me disculpan, pero tengo mucho calor. Entonces, tenemos el tema de la integración de recursos distribuidos y tenemos acá la red de distribución con sus características, con los desafíos que implica y ver cómo lo podemos manejar. Entonces, temas importantes de red de distribución: distancias cortas y la relación de los parámetros de resistencia y reactancia que tiene, que es muy diferente a los sistemas eléctricos de potencia o el supuesto que nos enseñaron los profes hace muchos años atrás, donde uno hacía X es mucho mayor que R, entonces por lo tanto R 0, y démosle que todo está dominado por la reactancia, pero en el mundo de la distribución no es así. Inclusive el R para cierta red llega a ser mayor que la reactancia. Tenemos, por supuesto, los famosos transformadores de distribución, que en su mayoría son de tap fijo y que imponen un perfil determinado de tensión para los operadores de red, en el cual trabajan y sobre eso se maneja el perfil de voltaje para estar dentro del estándar. Equipo de compensación, tenemos por supuesto consumos de bajo nivel de potencia, tenemos transformadores elevadores también que se ponen algunos alimentadores de distribución. Ahora tenemos que integrar la red de distribución generación distribuida, vamos a integrar soluciones de almacenamiento y tenemos un sistema de protección que fue concebido para una red radial en su mayoría de casos, con una convicción de que era un flujo unidireccional de flujo de energía. Y ese es el estado de la red de distribución y sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, a pesar de que muchas redes son enmalladas, en realidad operan de manera radial. Es decir, hay muchas redes que aquí sí hay lazo cerrado, pero están abiertos y la operación es radial. Entonces tenemos la típica operación radial de la red de distribución y vamos a migrar a un esquema en que vamos a integrar generación distribuida. Empezamos a poner generadores, no hay problema, se ha portado bien, pero si nos ponemos más ambiciosos, por supuesto, y seguimos integrando generación distribuida, pues por supuesto, si no hay un control, una coordinación adecuada, vamos a tener ciertos inconvenientes. O llamémoslo desafíos mejor para no hablar de problemas, digamos la cosa desde un punto de vista positivo. Entonces, ¿qué tipo de inconvenientes pueden ocurrir? Vamos a citar rápidamente algunos de ellos. Tenemos la red de distribución, esta es su típica arquitectura y efectivamente entonces vehículos eléctricos, microcogeneración, paneles solares, bombas de calor y en ese esquema ya. Vamos a integrar, por ejemplo, generación distribuida PV en cola. Va a haber un flujo, pero ¿qué pasa con el perfil de tensión? Va a tener un comportamiento completamente diferente al que está acostumbrada la operación estándar de la empresa de distribución. ¿Por qué? Todos pueden decir, pero ¿cómo si esos PV se conectan a través de un inversor y eso es potencia activa? Yo no iría a tener ese problema en el voltaje. Pues no se nos olvide que en distribución reactancia es similar o igual a la resistencia, entonces todas las inyecciones de potencia activa en la red de distribución también tienen un efecto en la tensión. ¿Qué pasa? Este es el comportamiento de los clientes en forma individual, ustedes ven, porque en realidad si uno es detallista con el perfil de consumo de los clientes, tiene esta manera así bien errática. Hay gente que dice que entre más pequeño el consumo, mayor es la incertidumbre, es muy difícil de predecir, y eso es cuando uno llega a prender hervidores, el microondas un ratito, lo apaga, y al final el consumo de las casas en realidad medido en tiempo real es algo así. Y además de que yo tengo esto algo así, pero la empresa, nosotros siempre nos acostumbramos a verlo de manera agregada, entonces al final uno dibuja un perfil sobre esto, que es la agregación de todos los consumos. Pero ahora
Ustedes saben que yo también puedo integrar fotovoltaico en mi casa, entonces hay un perfil nuevo. ¿Y qué pasa con la coincidencia temporal de la carga y estas tecnologías? Entonces ya también los análisis estáticos a veces no suelen ser muy útiles y la dimensión temporal es bastante importante. Si mi fotovoltaico coincide con mi carga, yo puedo tener un perfil X de consumo, pero si no son coincidentes, ¿qué es lo que ocurre? Entonces el tema del análisis temporal también tiene un valor. ¿Qué pasa con las protecciones? Esto era el esquema clásico. Muchas veces en baja tensión se suelen ubicar fusibles en redes de distribución y se hace la coordinación clásica de los fusibles, que el primero opera más rápido, el segundo va a respaldo y yo puedo despejar rápidamente la falla. Y operamos bajo ese supuesto sin inconveniente alguno, dimensionando la corriente de cortocircuito muy dominada por este transformador y por la impedancia de este transformador que está aquí. Pero ahora si yo integro generación distribuida, esta máquina, en función de su tecnología, por supuesto, también puede contribuir a la corriente de falla. Y puede, en un caso aquí, que yo tengo una falla acá, hacer circular una corriente de corto por estos esquemas de protección, que puede que dispare o no dispare en función de la magnitud y sentido de la corriente de cortocircuito. Y en el caso donde fue la falla, ¿qué pasa? Que no es la corriente de falla por la cual fue dimensionada inicialmente esta protección, sino aumentada por el efecto de la contribución a cortocircuito de esa unidad. Entonces también en temas de protecciones hay temas que ver. Y inclusive en temas de factor de potencia. Estamos inyectando la mayoría de veces potencia activa. Yo puedo seguir con el mismo consumo de reactivo, no hay ningún problema, pero si yo inyecto potencia activa a la red, ustedes van a ver rápidamente que el factor de potencia del sistema se ve perjudicado por las inyecciones de potencia activa. Entonces, también es un tema que hay que tratar. Entonces, tenemos desafíos en términos de confiabilidad y resiliencia, tenemos desafíos en términos de integración de recursos energéticos distribuidos a las redes. ¿Y qué podemos hacer para atender todos esos desafíos? Sumarle otro más, que es ahora los consumidores quieren generar su propia energía. Ya no es el consumidor clásico, donde estábamos en el mundo unidireccional, que recibía energía del suministrador. Y tenemos ya, por ejemplo, en el caso de Chile, implementado un esquema en que la gente puede inyectar energía eléctrica a través de sus casas. E inclusive aquí una nota del tiempo dice: con él en el sector eléctrico abraza la idea del consumidor productor. La empresa italiana ELE inauguró un centro de innovación en la Universidad de Chile, qué sé yo. Pero el rol del consumidor está cambiando también de manera bastante rápida. Ya no solamente somos consumidores puros, también queremos producir energía, queremos nuevos esquemas tarifarios, flexibilidad tarifaria, nuevos desafíos, nos interesa participar de manera más activa. Entonces vamos al mundo de lo que se conoce el prosumer en inglés, que uno podría decir en español medio raro, prosumidor, habría que buscar una palabra mejor. Pero de todas maneras, un desafío ahora tenemos consumidores productores que van a estar participando de manera activa con funciones de respuesta en demanda, pendientes de señales de precios y ver cómo pueden ir integrándose a la operación del sistema eléctrico. Entonces, además de la resiliencia, confiabilidad, la generación distribuida, el consumidor también quiere tener un nuevo rol en estos nuevos desafíos. ¿Qué hacemos entonces? Una de las tantas. Hablamos ahora de redes inteligentes al inicio como tema introductorio, pero tenemos una sombrilla muy grande que llamamos soluciones tipo red inteligente, que han aparecido en respuesta a diferentes avances en términos de tecnología, en términos de requerimiento de consumidor y en términos de integración de estas tecnologías que estábamos comentando. Y efectivamente la red inteligente, más que buscar una definición, es una paleta de soluciones con diferentes aplicaciones que estamos comentando todos los días. Una de ellas, microredes, ahí está. Ahí están las microredes. También tenemos AMI, generador virtual, integración de energías renovables, Dynamic Light Rating, bueno, infinidad de aplicaciones
en el marco del Smart Grid. Entonces, bueno, miremos las microredes que quizás pueden ser una buena herramienta que nos permitan atender esto que estábamos discutiendo al inicio. Hay diferentes definiciones, no hay un consenso único de una definición de qué es una microred, pero hay diferentes definiciones, pero de todas maneras, independiente de ello, hay elementos comunes. Hay elementos comunes. Miremos una nomás para no hacerlo muy aburridor, pero dice las microredes son sistemas de distribución que tienen cargas y recursos distribuidos que pueden ser controlados, coordinados, mientras que están conectados o desconectados de la red. ¿Sí? Entonces, al final es múltiples recursos energéticos distribuidos en un subconjunto, una red de distribución que están bajo un esquema de coordinación y control común y que puede operar de manera aislada o conectada a la red. Esos son como los atributos fundamentales de los que se habla cuando hablamos de microredes. Importante también decir que no es una microred. Una sola tecnología no es una microred. ¿Sí? Eso es una aplicación de generación distribuida o puede ser también un grupo de generadores distribuidos conectados, pero que adolecen de un esquema de coordinación común. Eso tampoco es microred. Entonces, yendo un poquito más al concepto, aquí lo pueden ver de manera gráfica. Tenemos un pequeño subsistema donde yo tengo unidades de generación distribuida, tengo un esquema de coordinación común dominado por el controlador central, aquí tengo los controladores locales, aquí tengo las unidades de medida local, y cuyos objetivos con todas esas características es poder incorporar de manera eficiente y coordinada generación distribuida local, que pueda, por ejemplo, yo entregar buenos perfiles de potencia, mejorar la calidad del producto y la confiabilidad, y por supuesto en un ámbito de costo-efectividad. Clasificaciones también hay varias de microredes, depende mucho del punto de vista. Sin perjuicio de ello, como centro de investigación nosotros hemos manejado esta clasificación, donde la primera que ustedes ven es aquella microred que está conectada al sistema, microred coordinada, que requiere una buena plataforma de monitoreo y control para integrar al sistema eléctrico y que es bastante similar a lo que se discutió en su momento como el concepto de generador virtual. Tenemos la segunda categoría, que son las microredes aisladas, donde yo como sistema aislado me tengo que hacer cargo de todo lo que es control de tensión y frecuencia del sistema para mantenerlo en los estándares que define la normatividad y que también tiene un tema de participación muy activa de la comunidad local. Y finalmente, un tercer esquema que manejamos nosotros, que son los sistemas de emergencia, que son microredes dedicadas a dar suministro a infraestructura crítica y que respondan a perturbaciones de mayor manera, entendiéndose un tsunami, terremoto, inundación, lo que sea. Y puede, por supuesto, ese atributo de emergencia ser traspasado tanto en un esquema aislado como interconectado a la red. ¿Qué oportunidades se han visto y cómo se ha ido manejando esto? Esto lo hace una empresa de consultoría que se llama Navigant Research, que hace como un desarrollo o va haciendo un seguimiento tecnológico a todo lo que se ha venido haciendo. Entonces dijo, mire, para el desarrollo del microgrid o de las microredes, las localidades remotas son una gran oportunidad. Quizás sí son la primera y son una gran esperanza para todo lo que es el mundo en desarrollo. Y por supuesto, como estábamos hablando al principio, buen discurso, son parte de soluciones a cambio climático y darle fin a este tema de la pobreza energética. Las islas como tal son una bastante polo atractivo para desarrollar este tipo de soluciones tecnológicas, considerando que tienen siempre un esquema de altos costos de combustible, están sometidas a vulnerabilidad por la cadena de suministro de combustible y por temas de que el tema de la negociación en esos sistemas es un poco complejo. ¿Qué drivers tecnológicos vemos para el tema del desarrollo de las microredes? Bueno, pues que está muy claro, ustedes bien lo saben, el tema del
cómo ha venido bajando el precio de la solar fotovoltaica, que inclusive ya se está hablando que es casi ya un commodity, cómo ha venido bajando el costo de los paneles solares. Tenemos escenarios de alto costo de combustible, y en ese contexto entonces se puede hablar de tres segmentos principales donde nosotros podríamos desarrollar microredes en el marco de los sistemas aislados. Sistemas de extracción tipo minería, donde están los commodities. Hay, por ejemplo, un ejemplo es el Toqui, una mina que está en el sur de Chile. Islas, está el caso de Isla de Pascua, donde hicimos primero un análisis, no se implementaba nada, pero participamos de un análisis para discutir con la comunidad local cuál era la alternativa o los escenarios alternativos de desarrollo energético de la Isla de Pascua, incorporando elementos culturales y sociales de la isla. Y por supuesto que también un desafío grande todo lo que es electrificación de localidades remotas, y un caso clásico que es el caso de Guatacondo, que tenemos unas 3 transparencias dedicadas a ello. ¿Qué otras características o cómo es el desarrollo de estas microredes? ¿O qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Aquí está, por este lado, el nivel de generación de recursos distribuidos o el nivel de exigencia que yo le hago desde el sistema de coordinación que es el MS o el Energy Management System, que en realidad es como el cerebro de la microred y el que da las consignas de operación de las diferentes unidades para que puedan operar de manera segura y eficiente. Sí. Y aquí también desafío en términos de control del flujo de potencia. Entonces yo puedo pasar de un esquema bien básico donde yo voy a entregar suministro y voy a estar controlando el tema de costos, para ir pasando a compromisos ya de entregar un perfil constante de potencia al sistema eléctrico. Aquí ese mismo perfil constante con respuesta en demanda, hasta yo le pido mayor compromiso en términos de control a las máquinas y al flujo de potencia cuando estoy en modo aislado, donde yo me tengo que hacer cargo de todo lo que es control de tensión y frecuencia. ¿Qué arquitectura? Ahí ya lo hemos visto, tenemos agrupamiento de generación y consumo, puede ir de manera aislada a manera conectada y viceversa. No hay un medio de comunicación explícito para todas las unidades, yo puedo definir el medio de comunicación que sea del caso, es un modelo peer-to-peer y importante en las microredes que yo pueda explotar esta capacidad plug and play, es decir, si quiero integrar una unidad más la puedo hacer sin inconveniente alguno o con alguna pequeña modificación. Hago gestión local y también un atributo muy interesante de las microredes que son escalables. Son soluciones escalables, yo lo puedo desarrollar para un pequeño lugar, para otro más grande, o puedo poner más visionario y operar coordinadamente múltiples microredes. Entonces tenemos en modo conectado, tensión y frecuencia viene de la red y más que todo yo me dedico a importar, exportar energía. Y en modo aislado, operación autónoma, yo soy autosuficiente y tengo todo el tema de calidad de potencia también como desafío. Entonces, ¿cómo es que operan estas microredes? Ya más o menos vimos algunos atributos. Esta era mi agua. Esta era no, perdón, iba a decir, esta era mi agua. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar en una operación de múltiples microredes o cómo se puede trabajar en ello? Hay un esquema de control básico que es un esquema jerárquico que se ha venido discutiendo para la operación múltiple de microredes en sistemas de distribución. ¿Cómo es ese esquema jerárquico? Hay un primer de nivel, esto es casi como mini sistemas eléctricos de potencia en escala reducida, pero hay un primer nivel de control que es un control primario donde yo tengo acción directa sobre los controles locales de las máquinas. Esta es la microred 1, todo este paquete, ¿sí? Hay un control secundario donde alojo yo el MS o el Energy Management System para que dé las indicaciones de operación a estas unidades. Y hay un nivel de control superior que es control terciario, que es la relación de esta microred con la red. Y así ese esquema yo lo puedo replicar para la microred 2 hasta la microred N. Entonces, cada microred
prácticamente desde su sistema de control secundario, hace su gestión propia y ese sistema interactúa con el sistema eléctrico y todo lo hacen de manera coordinada. Bajo ese esquema general de control, uno puede ir integrando estas soluciones tecnológicas en el sistema eléctrico. ¿Cómo funciona un MS? Nomás aquí un ejemplo, solamente un poquito de la operación. Pero este es el MS, el Energy Management System, que está operando actualmente en la microred de Guatacondo, en un sistema aislado. Y es más o menos lo que sigue. Como datos de entrada, yo requiero algún pronóstico de cómo va a ser la producción de viento y de sol para hacer una previsión de cómo va a ser la operación futura de estas tecnologías. Y asimismo también requiero un pronóstico de cómo va a ser el comportamiento de la carga y de otros consumos. En particular, en este caso, Guatacondo, hay una bomba de agua, entonces hay que hacerse cargo de la gestión del bombeo de agua. Estos datos de entrada entran a una caja donde hacemos una operación óptima, que es el MS, que en realidad lo que yo hago es un predespacho, es un Unique Commitment, y con estos pronósticos y la información de las tecnologías, yo hago una previsión de la operación de la microred para las siguientes 48 horas en intervalos de 15 minutos. Yo puedo definir aquí en esta caja cuál es la filosofía de operación de SMS. En el caso que nosotros estamos operando, la filosofía es minimicemos costos, entonces está dedicado a eso. Despacho económico, eficiente y seguro, pero en virtud de lo que haga el desarrollador o como esté el esquema, yo puedo cambiar esa filosofía y puedo poner maximizar la producción de energía renovable u otro tipo de filosofía que yo quiera como LMS. ¿Qué tema importante hay aquí? En el tema de las microredes están estas amigas que son las baterías, que nos ayudan a manejar la variabilidad de este par de fuentes que están acá. Entonces yo también requiero como dato importante una buena estimación del estado de carga de las baterías para poder tomar buenas decisiones a futuro, e inclusive, estoy hablando un poco futurista, yo podría también, ojalá, poder prever en función del uso que le está dando la batería, cómo se ha ido envejeciendo y tratar de extender lo más que pueda la vida útil de la batería. De todas maneras, ¿qué me entrega esto como resultado? Bueno, me va a entregar la potencia solar, la que pueda entregar, potencia eólica también sin problema, y en realidad, más allá de todas estas variables que ustedes ven aquí, puede verse medio confuso, yo como EMS tomo decisión únicamente sobre dos unidades, las que son despachables, en realidad, que es la máquina diésel, si está presente, y el banco de baterías. Lo otro, pues tratamos de que como son unidades no despachables, el viento y el sol, tratar de incorporar lo más que se pueda a estas fuentes de energía. Entonces, con esas consignas yo hago programación de operación y el sistema opera. Bueno, ¿qué ventajas, desafíos ofrecen las microredes? Bueno, aquí hay alguna lista de algunas ventajas, beneficios. Esto ya lo hemos visto, pero yo puedo mejorar todo lo que es el perfil de tensión, puedo hacer reducción de carga, puedo en un ambiente conectado a la red con integración masiva de recursos energéticos distribuidos, aplazar inversiones en el sistema de distribución. También estamos evitando desarrollo de grandes efectos de infraestructura con sus conocidos impactos, bien sean sociales, económicos, medioambientales. Voy a reducir los tiempos de suministro, o sea que estamos todo esto apoyando a temas de confiabilidad. Inclusive les puedo dar un rol de proveedor de servicios complementarios en un esquema de mercado conectado a la red de distribución, ofreciendo también servicios complementarios. Y también muy importante que sí o sí, dado que estamos aprovechando generación local, tenemos participación de las comunidades locales. ¿Qué desafíos nos queda todavía por trabajar en el mundo de las microredes? El tema ya de la operación de múltiples microredes en un sistema distribuido, en un sistema de distribución, requiere este nuevo cambio a este modelo de jerarquía de control que les montaba. También tenemos necesario disponer de la tecnología habilitante, que es comunicaciones, para poder hacer la coordinación y control de todos estos tipos de soluciones tecnológicas. Un alto costo de inversión. Necesitamos trabajar en temas de estandarización y necesitamos trabajar, por supuesto, en temas de todo lo que es marco legal y regulatorio para estas soluciones tecnológicas.
La tecnología está marchando demasiado rápido, hay muchas cosas por hacer, nos ofrece muchas oportunidades y el tema regulatorio va detrás. Nos gustaría trabajar y apoyar para que podamos ir para a par con el desarrollo tecnológico y la regulación. Bueno, hablamos de diferentes características de las microredes y nos queda empezar a ver si en realidad también tienen algún aporte a la resiliencia del sistema o no, que fue como empezamos un poco la charla. De la experiencia que hemos venido desarrollando en el mundo aislado, hemos viendo aquí diferentes desafíos que hay en el mundo aislado de todo el desarrollo de microredes, bien sea desde la perspectiva técnico-económica, como desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva social. Y hay un desafío interesante que aparece en la intersección de todos ellos, que es la resiliencia del sistema. Y también, para contarlo así de manera anecdótica, en localidades remotas también resiliencia, pero también hay temas de agua. Siempre hay problemáticas de agua, de suministro de agua. Por alguna u otra razón, siempre hay problemática de suministro de agua. Entonces, una microred resiliente que sepa soportar todos esos riesgos económicos, sociales y naturales sin perder su funcionalidad, que pueda mantener toda su funcionalidad y asuma, aunque sea lo menos, el suministro a las cargas críticas y por supuesto que se pueda recuperar a las condiciones que estaba después de la perturbación. Entonces, para ver si en realidad logramos apuntar a ese objetivo, vamos a hacer un pequeño tour por microredes aisladas. Entonces, eso es un tour chiquito, son solamente 3. Pero vamos a partir con Guatacondo, que está aquí en el norte de Chile. Vamos a pasar a una microred vecina, que también en el norte de Chile, en la frontera, que es Oyagüe. Y después vamos a tomar un avión y vamos a ir hasta Puertecitos, en México, para ver también qué está pasando en México y por ahí logramos si podemos sacar algún tipo de lecciones, aprendizaje de lo que se ha hecho. Antes de partir a describir a las 3, importante también mencionar que hay una herramienta común que hemos venido aplicando al desarrollo de todo este tipo de soluciones tecnológicas, y es los esquemas de coconstrucción, que es un marco abierto para el desarrollo de microred y que está bastante enfocado en cómo hacemos que la comunidad local participe de manera activa en el desarrollo, ejecución y posterior operación de la microred, de tal manera que podamos hacer una apuesta de que estos sistemas sean sostenibles en el tiempo. Muchos problemas de transferencia tecnológica es que yo implemento, pongo paneles, hago cosas, los dejo, pero después nadie se encarga de la operación, del mantenimiento y tiempo después son abandono, infraestructura perdida, dinero, esfuerzo, recursos desperdiciados que no los supimos aprovechar de buena manera. Entonces, esa metodología de construcción involucra 4 etapas fundamentales: un diagnóstico socioambiental y una formación de equipo ad hoc para esa solución tecnológica, el diseño de un sistema sociotécnico y el desarrollo de un plan de sostenibilidad, implementación y puesta en marcha, y después, por supuesto, todo lo que es operación, evaluación y difusión para que haya mayor cohesión social. Eso descrita de manera muy general. En el centro tenemos un equipo, como les decía, de desarrollo socioambiental que se dedica a trabajar con esta herramienta y son quienes nos dan el apoyo para que esta gente participe bien. Esto es en Guatacondo, esta foto. Y esto es para la fiesta de la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. Y ahora sí, vamos a Guatacondo. Entonces, Guatacondo está por acá. Es una comunidad aislada donde en términos formales y continuos viven del orden de 30 familias, del orden casi como 100 personas, pero en los momentos esos que está aquí que les mostré, cuando es la fiesta de la Virgen, llega toda la gente de los pueblos vecinos, llegamos a tener hasta 500 personas, o sea, se quintuplica la cantidad de gente. Es una semana de vino, cerveza, virgen y bien agitada, pero mucho consumo de energía también. Y entonces tenemos que con Guatacondo empezamos a trabajar por allá en 2009, se hizo el lanzamiento del proyecto y desde entonces venimos haciendo seguimiento a todo lo que es operación y mantenimiento de la microred. ¿Qué tecnologías componen Guatacondo? Ahí están: baterías, fotovoltaico, viento, una máquina diésel que estaba en el lugar,
porque Guatacondo antes de tenía suministro limitado de energía, 8 horas, y era lo que podían pagar para mantener la operación de la máquina diésel. Y para eso también es necesario, por supuesto, un sistema de monitoreo, el consumo, y como les decía y les mostré hace un par de transparencias atrás, el tema del bombeo para la planta de agua. Entonces ahí están los paneles. Y ahí está el sistema de coordinación, SCADA, donde se envían las consignas de operación a las unidades. Aquí está el operador del sistema. Juan Hidalgo, él era el que antes prendía y apagaba la máquina diésel, pero ahora es operador del sistema. Subió de categoría. ¿Sí? Inclusive Juan fue vivo, porque fue donde el alcalde le dijo: alcalde, mire, yo ya no prendo y apago el diésel, ahora soy el operador del sistema, por lo tanto usted me tiene que subir el sueldo. Y le subió el sueldo. Así que estamos fomentando la productividad también. Esa es la interfaz que tiene Juan en el computador ahí en Guatacondo, donde ve la operación del sistema. Y ahí hemos venido trabajando con Juan estos años. Ahí está un poco más descrito de manera con más detalle la composición de la microred. Y también importante mencionar que implementamos un sistema de control de demanda, que trabajamos con unas señales tipo semáforo, donde para determinadas horas les decimos: esa hora es roja, entonces la gente que baje su consumo lo más que pueda de energía; esa hora es verde, aprovechen a lavar ropa, hagan todo lo que puedan hacerlo; hora amarilla lo mantenemos en nivel medio. ¿Sí? Y esa es la operación de Guatacondo. Entonces, esas son la operación resultante de las consignas que entrega el MS, y ahí está la operación de Guatacondo, que uno la puede resumir más o menos como sigue. Esto es del año 2014, pero hay también aquí hago aprovechar un paréntesis. Tenemos datos de operación de Guatacondo desde 2014 de manera continua, cada minuto, si mal no estoy, a la fecha. Si alguien está interesado, con mucho gusto los podemos compartir. Es parte de poder compartir enseñanza, aprendizaje con los demás. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, aquí la máquina diésel estuvo encendida hasta las 2 de la mañana, ahí se apagó. Esta línea azul indica que terminamos ciclo de carga del banco de baterías. La curva verde es el consumo de Guatacondo. Y aquí también lo que les mencionaba antes: entre más pequeño, mayor la incertidumbre. Guatacondo es un poquito más grande, pero igual ustedes ven que el perfil de demanda igual es bien errático. Entonces, la predicción de la demanda en sistemas pequeños es todo un desafío. Tenemos aquí la inyección de sol. Aquí sale el sol, entonces la diferencia entre sol y consumo va para el banco de baterías. Guardamos energía. Aquí el banco toma otra vez el rol protagónico, y a esa hora lo apagamos y entra la máquina diésel para dar suministro a la punta, que es cuando en la novela no hay mucha diferencia, y el excedente, terminar el ciclo de carga del banco de baterías. Aquí visto de otra manera: encendido de la máquina, apagada, encendido, y aquí el estado del almacenamiento 100% cargado. Lo descargamos casi hasta un 20, carga hasta un 80, descargamos y terminamos ciclo de carga. Esto cambia en cierta forma dependiendo mucho, por supuesto, del sol y otros recursos, y dependiendo también de cuán viejo o cuán nuevo es el banco de baterías. Bueno, ¿y qué ha pasado con esa microred de Guatacondo? Pues Guatacondo también se ha visto sometida a grandes perturbaciones. No es solamente el tema operativo, el desgaste del día a día, que comentábamos ahora antes de empezar la charla. Una vez nos llamó el operador, Juan Hidalgo, y llamó: Guillermo, ¿qué pasó, Juan? Es que la máquina está chueca. ¿Cómo así chueca? ¿Qué es eso? Está chueca la máquina y esto no funciona, estoy con problemas, tengo que apagar. Pero Juan, ¿qué es chueca? No, es que hace Entonces, al final descubrimos que era la máquina estaba oscilando, pero para el operador era que estaba chueca. Pues son temas de la operación, mucho más de la confiabilidad del sistema, pero de todas maneras tenemos aquí eventos que ocurrieron. Hay un evento que se llama ya la Avenida, que es en los meses de verano hay un fenómeno climático que se conoce como invierno altiplánico, que es lluvia que viene de Bolivia, y por ahí pasa una quebradita chiquitica ahí al lado de Guatacondo, y hubo una lluvia muy grande en el altiplano y se vino una avalancha de lodo, todo. Entonces
queda completamente aislado el sistema. Entonces no se puede llegar, la carretera se bloquea, imposible ir a Guatacondo, y ellos tenían un stock de combustible para la operación de la máquina diésel, pero como teníamos renovables y demás, la microred de Guatacondo logró estar en funcionamiento durante el tiempo que estuvo aislada, que fue del orden de 2-3 meses, sin necesidad de enviar más combustible ni nada. Entonces logramos sostener la operación en un evento de esta característica. También tuvimos el terremoto de Iquique en el 2014, eso por eso significa Icucú, Iquique, que fue un terremoto de grado 8.1 en el norte grande de Chile, donde por supuesto todo el sistema eléctrico se cayó, pero la microred de Guatacondo siguió operando. Entonces fue el único sistema que dio energía eléctrica en el norte grande de Chile durante el terremoto. Y también tuvimos un evento que fue una tormenta también muy grande en 2014, un vendaval que fue en el mes de mayo, que vino incluso con aguanieve y todo muy complejo, que desafortunadamente para nuestra tristeza tumbó la energía, la turbina eólica, pero independiente de eso también el sistema pudo continuar con la operación. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Este es Ollagüe. Ollagüe también es en el norte de Chile, queda a 3 kilómetros de la frontera con Bolivia, es en el altiplano, está ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En invierno Ollagüe puede tener temperaturas del orden de menos 17 grados centígrados, así que quien quiera ir a aclimatarse a Ollagüe me puede avisar, yo con mucho gusto lo apoyo. Y Ollagüe tiene esta composición, es un pueblo mucho más grande, tiene una estación del tren, hay un tren que va y que hace un viaje desde Antofagasta en Chile hasta Bolivia, llevando metales y otras cosas. Entonces tiene una estación de tren y esa es la composición de la microred de Ollagüe, mucho más grande. Ustedes ven que fotovoltaico tenemos 200 kilos instalados, una turbina eólica de eje vertical que está aquí, muy bonita, de 30 kilos. Este es el banco de baterías de Ollagüe, que ya es otra cosa, con tecnología casi que de punta. Nosotros, en este caso, el rol que hicimos fue todo el diseño, la propuesta de la solución tecnológica, y la implementó una empresa en el Green Power, implementó la solución, y ahora estamos haciendo nosotros monitoreo y haciéndole algunas recomendaciones en el Green Power de cómo mejorar la gestión de operación de la microred. Y esta es, por ejemplo, la interfaz que tienen ellos allá, el BMS, y esta es la gestión del banco, el estado de carga y demás. Bueno, en Ollagüe también ocurren cosas, digamos. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo es la partida en negro de la microred. Tuvieron una perturbación mayor también, se cayó, estas unidades de generación están alejadas de la cabecera municipal, hay una línea que las interconecta y esa línea se cayó. Y se cayó del orden, ustedes ven aquí, casi como a las 1:30 de la tarde, pero ya pasaditas las 2 de la tarde se logró recuperar servicio y continuó operando en la microred de Ollagüe. Entonces, teníamos buena capacidad de partida en negro. Y vamos ahora a Puertecitos, en México. Entonces, aquí lo hicimos con el amigo Nicolás. Una planta fotovoltaica más pequeña, 5 kilos, una turbina eólica de 5 kilos, 55, perdón. Y esta es la composición así resumida. Y aquí está un poquito más de detalle de la microred de Puertecitos. ¿Sí? Aquí está el inversor, también tiene una máquina diésel, aquí está. Está la comunidad. Eso queda también con un desarrollo comunitario bien interesante en Puertecitos. Y en Puertecitos encontramos otro desafío y es la alta variación de temperaturas y cómo la microred tenía capacidad de flexibilidad de poder responder a esas variaciones. Aquí está el escenario de consumo bajo de demanda, esto es operación real. La curva de demanda es la línea roja. Estos son los meses de invierno, casi no consumen energía, aquí tenemos producción solar, el estado de carga de las baterías casi que completo, pero en los meses de verano, que en Puertecitos, a pesar de ser una comunidad helada, los mexicanos tienen su buen equipo de aire acondicionado, entonces el consumo de energía aumenta del orden casi 6 veces lo que tenía en invierno. Entonces también teníamos la suficiente capacidad. Ahora ustedes ven aquí en la línea amarilla que los ciclos de carga del banco de batería ya son mucho más
intensos, pero logrado manejar la flexibilidad y continuar también con la operación de la microred de Puertecitos. Entonces, cada lugar ofrece sus desafíos, pero importante, digamos, es que hemos logrado ir consolidando esta solución tecnológica. Algunos aprendizajes. Fundamental, trabajar con la comunidad local. Esto nos ayuda a mantener características de resiliencia, buenas tasas de aceptación y nos permite desarrollar nuevos modelos de negocio y esquemas de precios que uno pueda implementar para que estas soluciones sean sostenibles en el tiempo. Evitamos la dependencia de una sola fuente energética, entonces si perdemos alguna podemos recurrir a otra o viceversa, ¿sí? Y también incorporamos temas de seguridad que, como tenemos capacidad de partida en negro, tenemos control de carga, tenemos esquemas de control de tensión y frecuencia. ¿Cómo estamos acá? ¿Bien? Bueno, también, como les mostraba, alta flexibilidad. Vemos el ejemplo de las temperaturas de Puertecitos. Tenemos respuesta en demanda y participación comunitaria y otros temas. Por ejemplo, en el tema de microredes, todo lo que es costo de las microredes en realidad está casi mucho más volcado a CAPEX, a costo de capital, pero en realidad los costos de operación son bastante bajos. Entonces, si uno está pensando ya, por ejemplo, en modelos regulatorios, debiese tratar de pensar en un modelo regulatorio que logre incorporar de buena manera estos gastos de capital, pero que nosotros hemos mantenido un costo de operación bastante bajo. Y, por supuesto, lo que les estaba comentando, que la experiencia es una plataforma de aprendizaje, un bien público, y todo sea por el futuro un sistema resiliente. Bueno, y aquí tenemos ejemplos ya de operación de múltiples microredes. Aquí están los controladores de cada microred que coordinan con un sistema de control central y ese a su vez coordina con el sistema del DMS, que es el de la distribuidora. Yo puedo tener estos sistemas de control para varios microredes y así lo voy haciendo la arquitectura de control del sistema. ¿Y esto cómo se ve en un mundo conectado? En un mundo conectado, si ustedes visualizan la empresa de distribución, entonces yo puedo tener una microred para un solo usuario, por ejemplo, muy común ahora en los Estados Unidos, Campus Microgrid. Entonces las universidades están desarrollando su propia microred y son este tipo de microred que ustedes ven acá, o también el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en todo lo que es infraestructura de seguridad, los cuarteles y toda esa cosa, todos son de este tipo de microredes. Pero también puedo hacerla en un alimentador de un sistema baja tensión, de media tensión, y tengo después toda esta microred grande que coordina estas otras para interactuar con el sistema de distribución. ¿Qué estamos haciendo nosotros en términos de microredes conectadas a la red? Estamos trabajando en un piloto que es una microred de emergencia para la ciudad de Arica. Esta área sí que se ve aquí es toda la que es susceptible de inundarse en un evento de tsunami, cuando haya un terremoto. Entonces toda esta parte de Arica se va a inundar, eso ya está bien identificado. Y estas líneas negras que ustedes ven aquí son rutas de evacuación que están definidas para en esos eventos la gente se pueda mover ahí. Entonces hemos venido desarrollando y diseñando, tenemos ya una microred de emergencia para Arica que incorpore generación fotovoltaica y de suministro a infraestructura crítica para atender esa situación de emergencia. Y también tenemos otro proyecto que estamos desarrollando en Chile, que es Diego Almagro, que es una localidad que fue víctima de una avalancha, queda en el norte de Chile y que se quiere convertir en la ciudad solar de Chile, Diego Almagro Solar. Y queremos medir los impactos que puede tener adoptar microredes de manera articulada en una ciudad como Diego Almagro, bajo la presencia, por ejemplo, de terremotos. Entonces, ¿qué hicimos? Esta red de distribución tiene una característica bien particular, por eso dice aquí poste solar, que en cada poste que uno encuentra en el sistema de distribución de Diego de Almagro, encuentra uno alrededor de unos 10 empalmes, todos de un solo poste. Entonces, esa arquitectura le podría a uno ayudar a dimensionar o definir microredes asociadas a ese poste. Tengo los 10 consumos todos ahí, entonces puedo hacerlo en ese poste.
Entonces tengo la red de baja tensión, incorporo un elemento aquí que sería mi punto de acoplamiento y pongo aquí la red poste solar y desarrollo de energía solar en cada casa y una batería. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vimos la inversión en microredes y vemos qué efectos tiene esa microred poste solar en la recuperación de la red de distribución y qué efecto posterior también puede tener sobre la planificación de la red. Es decir, si yo desarrollo estas microredes pequeñas, visto desde un punto de vista global, qué efectos tiene eso en el dimensionamiento de la subestación primaria y si yo necesito hacer cables de conexión con otra subestación o no, y cómo condiciona eso el diseño clásico que hemos venido haciendo todos estos años. Entonces, vimos un caso de 0,0, nosotros recreamos y simuló un terremoto por una función donde uno puede medir la aceleración horizontal que produce el terremoto en función de la magnitud de escala Richter del terremoto, y eso se pasó por un filtro, unas curvas de fragilidad que hay para la tecnología, entonces podemos ver si caía un poste o no, una simulación de ese estilo. Y aquí vimos en el caso en que no hay poste solar, qué pasa con la energía no suministrada. Prácticamente todo el pueblo queda sin suministro y quedamos en este estado. Y después vimos un poco cómo es la recuperación del servicio, como tratando de, recuerden cuando estábamos hablando al inicio, tratar de recrear la curva de resiliencia de ese sistema de distribución. Es esta curva negra que más o menos se ve ahí. Entonces uno puede evaluar el post falla y ver cómo puede ir viendo la característica de recuperación de suministro. Entonces hicimos 1000 simulaciones en Monte Carlo, viendo a ver qué efecto tenía. Aquí está el caso de energía no suministrada en función del número de casas, cuánto teníamos no suministrado a nivel de caso cero. Aquí estamos entre 4000 y 10.000 kilovatios hora, y después ya en un caso de 50% de adopción, ven que la energía no suministrada baja bastante, y hicimos un caso 90, pero no lo puse aquí. Bueno. Pero de todas maneras, para ver el efecto que tiene la integración de estas soluciones en lo que es recuperación de servicio y cómo puedo yo disminuir la energía no suministrada. Bueno, ¿qué está pasando ahora en Chile? En Chile, ¿qué está pasando en términos conectados a la red? Hay en este momento 55.000 medidores inteligentes ya instalados en Santiago, en esta arquitectura que está aquí, que están aquí en las casas conectados PLC, van a un concentrador y ese concentrador de manera inalámbrica envía la señal con la información de los medidores inteligentes a la base de Enel ahora en Santiago. Yo tuve la fortuna que fui a una de las casas que pusieron medidor inteligente y ese es de mi casa. Entonces ahí no hubo ninguna palanca ni nada, sino fue pura random search y caí yo. ¿Sí? Hay otros en otras ciudades, por supuesto todos son todavía experiencias piloto. Esto es bueno para las compañías en el sentido de que hay mucha información, hay muchas iniciativas que puede promover la empresa de distribución con la información que puede manejar a través de los medidores inteligentes. Por ejemplo, lo que estábamos hablando al inicio de la charla de la nevazón, entonces yo con esa información cómo puedo diseñar planes de emergencia para recuperación pronta de servicio, o también yo sí puedo detectar ciertos nichos donde sean más susceptibles de falla mayor y cómo puedo ir hasta incluso identificando niches de posterior futuro de microredes dentro del sistema de distribución. De todas maneras, como buen piloto, la empresa le está sacando jugo ahora a la información, pero todavía estamos definiendo y cómo es la contribución para los usuarios. O sea, yo como usuario, ¿cómo le saco provecho a toda la información que está manejando ese medidor? A la fecha, van en un plan inicial de entrega de información. La idea es explotar toda la capacidad del medidor y todavía están en una etapa de transición bastante inicial. Entonces, vamos a ver cómo va desarrollando todo este piloto de la medición inteligente. También tenemos el esquema del net billing, o es decir, que la gente pueda vender energía en sus casas bajo el marco de esta ley que ustedes ven acá y que aplica a unidades de generación hasta 100 kilowatts de potencia instalada, cuya fuente, por supuesto, sea energía renovable no convencional como define la ley chilena. Este es el desarrollo a la fecha
del informe entregado por la Comisión Nacional de Energía de julio de 2017, y a la fecha tenemos instalados por este programa 11 megas de energía solar más que todo. Por supuesto, ustedes se dan cuenta aquí, esto es norte, 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 y las más al sur es donde menos se ha desarrollado. RM, región metropolitana, es el área de Santiago, y 13 es Antofagasta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora justamente en Chile hay una discusión donde se está discutiendo un nuevo marco para la distribución, un nuevo marco regulatorio completo, a partir de lo que se ha hecho, de estos nuevos desafíos que hemos estado discutiendo hoy. Entonces está ese proceso ahora, y precisamente estamos en un proceso de transición, que no creo que sea muy rápido, yo creo que tampoco nadie tiene la aspiración de que sea muy rápido, pero que sí es un proceso de transmisión donde vamos a migrar de este esquema a este esquema, que es un nuevo ambiente donde hay nuevos modelos de negocios, nuevas oportunidades. Ahí estamos hablando de que la empresa de distribución quizás en un futuro tiene que volverse una plataforma habilitadora de múltiples servicios. Ya no más va a ser la empresa del poste y el cable. Vamos a permitir la entrada de nuevos actores. ¿Cómo hacemos para reconocer y retribuir estas nuevas inversiones? Entonces, todas esas discusiones están ahora dándose gestionadas y articuladas por la Comisión Nacional de Energía en Chile para elaborar un nuevo marco para el sector de distribución. Bueno, y ya finalmente unos comentarios finales para no aburrirlos más, y no quiero tampoco abusar de su paciencia. Entonces, aquí vemos un tema del Utility and Grid of the Future y una cantidad de características que debiésemos considerar para esa red del futuro. Entonces, entre otros, desarrollo de generación distribuida, introducción de sistemas de gestión de energía, tecnologías Smart Grid, introducción de fotovoltaico y bancos de baterías, desarrollo de microredes, Big Data y Data Analytics, que es lo que estamos viendo con los medidores, todo lo que es resiliencia, opciones de energía sustentable, también confiabilidad y calidad del producto, interés del consumidor para mayor control de su energía y sus costos, y también de nuevos productos y servicios al consumidor, y finalmente también el tema de la ciberseguridad. Se están desarrollando nuevos sistemas SCADA bajo plataforma IP. Entonces, ¿qué hacemos en términos de ciberseguridad? Que también es un atributo de resiliencia. Si hay un ciberataque, ¿cómo hace el sistema para responder a eso? Y una propuesta, entonces, en ese marco, ¿cómo hacemos para integrar de manera masiva las microredes, aunque sea como primer punto de transición tecnológica? Entonces, lo que distinguimos nosotros es que hay dos tipos de microredes en términos de la propiedad. No es lo mismo una microred que es, por ejemplo, la del campus que hablábamos, o la del batallón, o la del aeropuerto, o la de un centro comercial, donde una microred que yo la hago sobre un alimentador de distribución y tengo diferentes personas que están poniendo generación. Entonces, ¿cómo hago para gestionar diferentes modelos? Pero de todas maneras, en esas que son de un único agente, o pueden ser múltiples, pero todos siguiendo un bien común, por ejemplo, condominios, puede ser un caso grande de estas single agent microgrids. Aquí está la propiedad. Entonces, ¿qué rol puede tener la empresa de distribución? Por supuesto, coordinar con él. La frontera es el punto de conexión. Aquí todo es en función del modelo de negocio que él defina. Es un conjunto adicional a la red de distribución, y aquí hay algunos ejemplos de esas microredes de único propietario. Pero tenemos también estas de múltiples agentes, donde la propiedad es múltiple, pero tanto la red como los habilitadores y agregadores son del sistema de distribución. La empresa de distribución aquí sí tiene un rol mucho más protagónico en la operación de ese sistema, con otros límites y una viabilidad económica que no está clara a la fecha, y que es en sí mismo un subconjunto de la empresa de distribución. Y un ejemplo que también lo vimos en una transferencia anterior, una microred desarrollada en un alimentador, donde tengo múltiples propietarios.
Bueno, algunos comentarios finales nomás. El sistema de distribución está enfrentando muchos desafíos. Estamos en un nuevo ambiente y esta empresa tiene que migrar a dejar de ser conocida como la empresa del cable y el poste y a hacerse una plataforma de multiservicios con mayor flexibilidad. Y tenemos que trabajar en conseguir un marco regulatorio legal que quizá nos permita dar inclusive la discusión del marco regulatorio de este escenario de transición. Porque por más que se demore en unos países, que en otros se demore más, todos estamos ahora en este nuevo marco. El rol de los consumidores que habíamos discutido, nuevos productos, tarifas, autogeneración, el consumidor productor, el tema de confiabilidad y resiliencia para este nuevo escenario. La integración de recursos energéticos renovables es uno de los primeros pasos en este camino, y en ese contexto las microredes aparecen como una tecnología apropiada, tanto una solución tecnológica, tanto tecnológica como social, para hacerse cargo de este tipo de desafíos. Finalmente, microredes no solamente es una herramienta para poder integrar de buena manera generación distribuida que vimos, sino también para que nos ayuden a incrementar tanto la confiabilidad como la resiliencia del sistema de distribución. Y entonces la pregunta es, ¿cómo diseñamos un marco regulatorio para que se haga cargo de este tipo de temas? Y por supuesto que esta etapa de transición es el primer paso y tenemos que pensar cómo le damos la flexibilidad o qué decisiones tomamos para hacernos cargo de este proceso de transición energética. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, con gusto poder presentarles aquí los temas. Preguntas. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre el punto final de su presentación en relación con retos de la regulación, y quisiera que profundizáramos un poco sobre los retos relacionados con el Single Agent Microgrid. ¿Por qué mi pregunta? Si interpretamos que ese Single Agent Microgrid es un distribuidor y que debe cumplir con toda la regulación que debe cumplir un operador de red, prácticamente un distribuidor comercializador, pues eso pudiera entenderse como una barrera de entrada, un desincentivo al desarrollo de Single Agent Microgrids. Entonces, en Chile, ¿cómo están intentando eso? ¿Una regulación aparte para el Single Agent Microgrid más reducida? A ver, hay varios temas, hay que definir la frontera, hay que definir bien claro la frontera. Yo como Single Agent Microgrid, por ejemplo, lo puedo hacer dentro de la facultad, porque es dentro de mis instalaciones, no estoy compartiendo instalaciones con la empresa. El punto de frontera está claramente definido como lo mencioné ahí. ¿Sí? Entonces, yo gestiono mi sistema dentro de la facultad o dentro del lugar donde yo desarrollo el Single Agent Microgrid conforme a los estándares internacionales y todo, y yo interactúo con la empresa de distribución en ese punto de frontera. Entonces, no estoy interviniendo o introduciendo una perturbación grande en lo que es la operación de la empresa de distribución, ni afectando sus estándares, o sea, sí puedo afectar si yo opero mal, por supuesto que opero en perjuicio de la empresa, pero son niveles de estándares diferentes. Entonces, no necesariamente al Single Agent Microgrid le tengo que imputar las obligaciones que tiene la empresa de distribución. Mi pregunta iba como por ese mismo camino, y es porque uno cuando ve con todas estas cosas que ocurren, lo primero que uno ve es que se ejercita ahí sí de verdad el libre albedrío del usuario. Pues ya es como el usuario decidiendo comprar un televisor en vez de recibiendo un servicio de la red. ¿Cómo ven ustedes cosas como, por ejemplo, 5 industriales relativamente juntos diciendo, venga, ¿por qué no hice una inversión juntos en generación cercana, ahora que es barata? ¿Cómo la reglamentación puede ayudar a que esas cosas sí se den y cómo sería? Ahora lo que hay a la fecha implementado es el esquema de net billing. Entonces, mientras que el industrial desarrolla instalaciones menores a 100 kilos, ya todo un marco regulatorio
estándares técnicos y todo desarrollado para eso. Porque son 5 aparte, son 5 usuarios diferentes. Exactamente, pero si yo quisiera ya integrarlos a ellos y que compartan un tramo de la empresa de distribución, en términos regulatorios formados ahora en Chile no hay un tema claro. Entonces llegaríamos hasta ese límite de frontera. Sería un acuerdo bilateral con la empresa de distribución si quisiera, pero más probable es que diga que no. ¿Sí? Sí. Sí. Mira, en Ollagüe... Perdón, y además, ¿cómo fue el fondeo y cómo se paga el precio? Ya, ok. Son varias historias, pero mira, en Ollagüe, que fue la segunda que mostré, porque el costo de prestación de servicio depende mucho del diseño inicial de la microred en lo que es el balance de energía renovable versus operación con máquina convencional. Entonces eso define mucho el costo de operación de la microred. En Ollagüe manejamos nosotros dos temas de precios. Uno era si uno incorporaba el costo del reemplazo de la batería o si lo dejaba fuera. Si yo dejo fuera el costo de reemplazo de la batería, los usuarios se esperaba que estuvieran pagando un cargo por kilowatt hora del orden de 30 pesos chilenos, que eso es 30 por 4, 120 pesos más o menos colombianos por kilovatio hora. Si yo incorporo el costo de la batería, eso se sube 4 o 5 veces. Entonces lo que hemos trabajado es, en paralelo trabajando con el gobierno de Chile, que generara un fondo aparte para hacerse cargo de esos costos de reemplazo del banco. Y cuando se creó esa Mincorred, se firmó un convenio entre Municipalidad de Ollagüe, el implementador en el Green Power y el gobierno local, de tal manera que el gobierno guardara ese fondo para hacer el cambio de baterías. Entonces la gente está solamente sometida, digamos, al costo de operación, que depende un poquito de la proporción sol-combustible que tengas. ¿Cómo se han financiado? Mira, al final la historia que tenemos en Latinoamérica del mapeo que yo he hecho es que casi todas estas soluciones todavía a la fecha van en un marco de responsabilidad social y casi todo el apalancamiento viene por empresa privada. Entonces la empresa privada lo que te va a decir, mire, yo quiero desarrollar este sistema, pongo la plata inicial, pero eso sí, a mí no me venga después de que manténganme la operación del sistema porque eso ya se vuelve una tarea de toda la vida. Entonces yo pongo el CAPEX, pero usted ayúdeme a dimensionar un sistema de gestión de operación y todo, que el sistema se pueda sostener en el tiempo. Lo que está pasando con Ollagüe ahora es que en el Green Power, a partir de ese laboratorio de Ollagüe, sí lo quiere consolidar ya como solución tecnológica para llevarlo a otros lugares ya como todo el modelo. Y eso estamos trabajando, optimizando la operación de la microred de manera de hacerlo lo más costo efectiva posible. Respecto a la presentación, si uno mira la evolución de lo que ha sido en los sectores de redes de distribución, los sistemas de potencia, pues uno ve que hace muchos años se habla de la generación distribuida. En esa época se hablaba porque la generación a gas en pequeña escala era una especie de boom y entonces aparecían en diferentes sitios. Las microturbinas. Después de eso vino la evolución tecnológica de comunicaciones y telecontrol y se empezó a hablar de los microgrids o redes inteligentes, mejor todavía. Y después se fusionaron esos dos elementos, porque parece ser es que como ahora la fotovoltaica, más bien la solar, la misma eólica y las baterías, pues generan un boom de pequeña, mediana y gran escala. Entonces viene esa avalancha de potencial de desarrollo y generación a nivel de diferentes usuarios, pequeños, medianos y grandes. Y en conjunto viene el desarrollo de las redes inteligentes. Entonces parece que todo converge afortunadamente en ese aspecto. Sin embargo, los sistemas eléctricos, y en este caso en nuestros países, pues han venido siendo pasivos todo el tiempo, como se conoce muy bien, usted lo dijo muy claramente. Y esos cambios culturales además y tecnológicos no son fácilmente absorbibles para un sistema que lleva más de 100 años funcionando distinto. El punto es que lo que usted nos ha presentado pues, se esboza muy bien y de manera muy clara los aspectos básicos y suma todos estos elementos muy importantes. El punto es que la transición es donde está el problema. ¿Qué quiero decir con esto? El impacto que va a tener el desarrollo de producción de energía a nivel de pequeños usuarios residenciales
o de los medianos en media tensión o en alta, pues era lo que usted mostraba técnicamente en las redes. Eso implica unos cambios, digamos, de reglas del juego para esa red de distribución que tiene varios aspectos. Uno es poder enfrentar tecnológicamente esos retos que usted claramente mostró, y para eso hay que adecuar los códigos de operación y de redes que tienen que cumplir los operadores para evitar que pase lo que usted mostraba, que esa explosión lleve a un desorden. Es como si la torre de control del aeropuerto de pronto perdiera el control y llegaran aviones de todas partes y a toda hora, sin saber exactamente cómo. Puede haber una crisis en el sistema en la medida en que esto se vuelva muy prolífico. El punto es que, si hoy miramos aquí en la CREC, ¿cuánta es la correspondencia que llega? Básicamente uno puede decir que el 80% de la correspondencia está con personas de inversionistas, usuarios, diciendo que las reglas de las nuevas fuentes no convencionales de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un ímpetu fuerte del mercado, de usuarios, de inversionistas, de todo el mundo, diciendo queremos. El punto es que hay que adecuar las reglas y las normas y el mismo sistema para poder responder organizadamente a este tema, y es algo que está viendo todo el mundo. Entonces, para no alargar la pregunta, Sí, porque todavía no la he o hecho. para llegar a la pregunta, Todavía no la he hecho. para Esa fue llegar toda la a, introducción. para llegar a la pregunta es, bueno, usted que está pasando estas etapas, pues yo entiendo que estas microgrids únicas que son de las islas o pueblitos separados, pues digamos se entiende perfectamente, pero ya cuando uno lo mira en un sistema integrado grande, ahí empiezan las complejidades. Y usted me dice, o nos dice muy bien, estamos avanzando en la regulación de todo esto, se está hablando pues con la Comisión Nacional de Energía, etcétera. ¿Cómo están manejando esa transición en grandes redes de distribución, no en las aisladas, que algo se puede hacer? Pero, y el otro tema, la segunda parte de esa pregunta, es que todo esto va a tener un costo, y usted muy bien lo dijo. Esto significa un mayor CAPEX, más que OPEX. Sí. Y esto va a significar también que hay que medir los impactos en las tarifas y también evaluar cuál es la capacidad o la intención de pago de los usuarios respecto a los nuevos costos que estas tecnologías implican. Porque todo esto es muy bueno, pero también si el usuario está dispuesto a pagarlo y hasta qué punto. ¿Cómo están evaluando esos aspectos? Tiempo y costo. Ya, mira, a ver, yo no voy a ver, primero que todo, como les comentaba, han habido pasos que ha permitido el marco regulatorio actual, porque lo que yo comentaba de la discusión es una discusión que empezó este año, pero que eso todavía no hemos llegado a un tema definido, digamos. Estamos en discusión, inclusive alegatos, tengo varios puntos que discutir con la comisión, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero de todas maneras, recurriendo un poco a lo que se ha hecho. A lo que se ha hecho tenemos únicamente este tema de la autogeneración, que se ha desarrollado, que se ha logrado implementar de manera más o menos suave. En el marco de autogeneración, porque también la gente piensa, o de autoconsumo, porque la gente piensa que se va a hacer rica o millonaria poniendo paneles solares en su casa y que va a ser el gran negocio, va a ser generador. No es el caso. No es el caso. Entonces, está ese tema. Está otro tema que está como piloto, que son los medidores inteligentes, pero las empresas a la fecha todavía no tienen certeza de cómo manejar o qué hacer con esa información. Y estamos en unas conversas a ver cómo nos podemos apoyar desde ese punto de vista. Eso es lo que tenemos nosotros como hecho concreto a la fecha en temas interconectados. ¿Cuál ha sido el anhelo nuestro? El anhelo nuestro ha sido lograr participar en una single agent con un único punto de acoplamiento en el cual yo, amparado bajo el esquema NetBearing, si tengo capacidad instalada menor a 100 kilos, puedo interactuar con el sistema sin ningún problema. Y dentro hago mi gestión de los recursos. Esos son los pasos que nosotros hemos logrado hacer. ¿Sí? Lo otro, que ya sería el tema futurista, que cada uno en su casa y que digamos, este alimentador y hagamos mi correr juntos y todo, no, eso todavía no hay claridad regulatoria sobre el tema. Lo que sí se ha discutido en otras cosas, por ejemplo, como consecuencia de la nevada, se discutió cuánto significa hacer cableado subterráneo, casi todo el tendido es aéreo. Entonces se hicieron unos cálculos y efectivamente eso le significa a la gente, si mal no recuerdo el número, del orden de, eran como 4.000 pesos chilenos en su cuenta más de energía mensual. 4.000 pesos chilenos son 16.000 colombianos más o menos. ¿Sí? Entonces, yo soy consciente y creo que todos somos conscientes de que esto también es muy dependiente de la capacidad de pago que tengamos. Tecnológicamente todo es posible.
pero por supuesto que cada país tiene su compromiso económico y lo podemos hacer cumpliendo esas metas. Entonces las decisiones que tomamos son, por supuesto, basadas en ello. Y por eso nosotros vemos que el single agent, amparado en este esquema de bidding con capacidad menor de 100 kilos, es un tema que uno puede desarrollar y fomentar allá para algunas industrias. Más desde la perspectiva del autoconsumo y de ahorro de consumo de la red, más que como modelo de negocio. Buenas tardes. Una consultica en una parte de la presentación hacía referencia a los sistemas aislados, como que en ellos hay bastante participación activa de la comunidad. Una consulta es, ¿estos sistemas aislados están bajo el régimen legal o regulatorio de prestación en cuanto a calidad del servicio, en cuanto a calidad de la potencia, teniendo en cuenta que es un sistema aislado? Y si en este caso, por ejemplo, don Juan Hidalgo como operador del sistema es también responsable de la calidad de la regulación de la frecuencia. Ya, a ver, mira, en términos regulatorios, lo que define la reglamentación actual en el caso de Chile para las localidades remotas es muy vago. Hay unos estándares muy generales en los cuales te permiten una variación de tensión de más o menos 10% de la tensión nominal, y tiene también una medición de los tiempos asociados a no suministro, que no recuerdo el número ahora aquí. Juan Hidalgo en particular, él no me va a llamar cuando la frecuencia llegue a 51 Hz. No, yo nunca estoy esperando que Juan reaccione a eso. Lo que sí es que nosotros tenemos en la misma microred a un sistema de control que cuando yo migro de un nivel de frecuencia mayor, la misma microred toma el control o suspende el suministro según sea el caso. Ese es el Learning Management System en una acción conjunta con control primario de la microred, pero efectivamente el sistema solo hace monitoreo de estas variables. Nosotros nunca, o por lo menos no nosotros, pero nunca se ha comprometido o se hace suministro fuera de los estándares definidos. Buenas tardes. Mi consulta es en la vía de lo que señaló el doctor Navarro sobre las señales económicas, y es de las discusiones que ha avanzado el regulador chileno para la inserción adecuada de la tecnología en la red, los sistemas eléctricos, cómo han abordado lo relacionado con los esquemas de precios, es decir, las señales económicas en cuanto a tarifas binomias, si se han considerado cargos por disponibilidad, canastas tarifarias que de alguna forma reflejen las señales de eficiencia de los costos de esas tecnologías en la red. A ver, el esquema tarifario en Chile básico para usuarios regulados diferencia prácticamente como dos segmentos. Uno que es todo el consumo residencial, que es una tarifa binómica, donde nosotros estamos incorporando tanto potencia como energía como producto, mientras que ya todos los otros usuarios sí tienen desacoplado todo lo que es energía potencia. Entonces les llega medición de potencia, medición de energía de manera separada, no es una única tarifa. Entonces, desde el punto de vista de respaldo del sistema, la señal está clara en la componente de potencia, porque al final por esa señal estás rentando la infraestructura que pone a disposición del usuario la empresa de distribución. Entonces, discusiones que tenemos ahora es que con este esquema, donde es energía, yo no estoy aportando, digamos, respaldo a la red con un panel fotovoltaico de 1 kilo, ¿no? Si la tarifa, por ejemplo, binómica que está actual y sobre la cual es la apropiada para hacer ese balance USNT, o debiese yo ya discriminar los dos atributos y dejar claro y diferenciado lo que significa inversión de la empresa distribuidora y el otro tema de la energía. ¿Por qué? Porque con las tarifas binómicas también las empresas de distribución tienen la tentación de incentivar la venta, porque igual, entre comillas, se están vendiendo infraestructura por cada unidad de energía que yo consumo. Una pregunta, me parece interesante el comentario que se hacía acerca de como la velocidad a la que va la tecnología. Nosotros en Colombia, digamos, implícitamente nuestra ley la desarrollamos con base en una única tecnología, que es la tecnología que todos conocemos hoy,
que está enfocada a básicamente aprovechar las economías de escala en la generación, luego las grandes redes tanto de transmisión como de distribución y finalmente la competencia en comercialización que hemos estado tratando de implementar. Básicamente está implícito una única tecnología que hasta ahora no nos había cambiado y nos ha permitido entonces tener una serie de normas de mucho detalle que activos, creo que en Chile aún más, porque incluso se habla de la red ideal y se remunera a través de la red ideal y tal. Y eso es digamos, un desarrollo un poco conducido por la condición de una única tecnología, un único modelo de negocio. Así es. No obstante, con digamos, con esta velocidad que usted mencionaba digamos, en el campo tecnológico, seguramente también vendrá una serie de innovaciones en los modelos de negocio. Aquí mencionaba solo uno, que es el tema de la plataforma y el Transactive Energy que se desarrolló en California. Pero la pregunta entonces ahora con, digamos, estos nuevos retos que se planteaban allí acerca de cambiar la regulación, la pregunta es qué regular y qué no regular, digamos, con este nuevo escenario de cambio tecnológico continuo. No sé si ustedes tienen alguna opinión alrededor de ello. A ver, yo lo que creo, respondiendo así un poquito de manera cronológica a lo que planteaste, allá se maneja el esquema del benchmark competition o yardstick competition, como le llaman en la literatura, que es competencia por comparación, y se hace esto en la empresa modelo o empresa ideal, y sobre eso se define el régimen tarifario, y la empresa de distribución tiene que competir contra esta empresa modelo para llegar a buenos costos y que su negocio sea rentable. Lo que arroja la discusión ahora que llevamos en términos del nuevo marco regulatorio para la distribución es que precisamente en este nuevo escenario ese esquema regulatorio quizás no sea el más ad hoc y se termine este tema que veníamos desarrollando desde el año 82 cuando se hizo el cambio al sector eléctrico chileno. Entonces, eso por un lado. Entonces, las señales indican que ese marco quizás es más probable que no continúe y pasemos a otro. Y ahí en el otro, lo que yo creo que es pieza clave para la discusión regulatoria es lograr desagregar e identificar bien cuáles son todos estos servicios. ¿Qué rol le vamos a dar a la empresa de distribución? ¿Va a ser única empresa de distribución, digamos, como un equivalente de empresa de transmisión donde yo rento por el desarrollo de instalaciones, con un venue cap convenido, lo que sea, y únicamente me dedico a eso con su respectivo mantenimiento de operación y otros servicios que aparezcan como integración de otras tecnologías y todo los regulo o los dejo integrar de otra manera diferente? Pero la discusión es cómo logramos identificar bien todos esos nichos y definir la regulación ad hoc para ello o, como bien mencionaba, si procede o no. ¿Sí? Pero estamos en esta discusión precisamente. Allá, por ejemplo, un tema importante de discutir ahora es la comercialización. Históricamente el comercializador es distribuidor también. Entonces, ahora estamos llegando a cliente final. Los generadores siempre han protestado porque no tienen acceso a clientes dentro de áreas de concesión de distribución, porque la distribuidora se descreme rápidamente por su condición de comercializadora. Entonces también estamos con esta discusión. Desacoplamos la comercialización de la distribución, cómo la regulamos, qué se hace, y dejamos la empresa de distribución únicamente como negocio red. Y no meterle, importante aquí es desacoplar el tema de ventas con infraestructura para que la empresa no tenga incentivos perversos a vender energía, digamos, es un tema bien importante. Buenas tardes. Represento a la empresa Solar Energía. Ante todo quiero decirle que no soy ingeniera ni eléctrica ni electrónica, manejo temas administrativos y comerciales. Sin embargo, nosotros como empresa ubicados en el departamento del Meta teníamos la gran expectativa de desarrollar grandes negocios en el ámbito de generación solar. Con su exposición, con las preguntas y las respuestas, entiendo que el desarrollo de los negocios de las energías no convencionales realmente están atadas completamente a la transformación y a la actualización de las redes de distribución local. Al ver esta exposición entiendo que definitivamente tenemos que avanzar hacia
microredes, porque si esas no existen, definitivamente no podemos ni aplicar el negocio de generación distribuida, ni autogenerar con excedentes importantes, porque el hecho de inyectar grandes ofertas energéticas en la red, así yo tenga a mi cliente con la disponibilidad, así yo tenga los dineros, así yo tenga todo mi negocio completamente estructurado, no lo puedo hacer porque la red no está preparada ni actualizada para recibir esas grandes potencias de energía. Mira, la respuesta a esto es que todo es escalonado. Nosotros no podemos pretender ahora de un día para otro migrar a un escenario como este, por ejemplo. Son pasos secuenciales. Entonces, por ejemplo, el primer paso que se ve en Chile con esto de los autogeneradores es que yo me puedo conectar a la red, pero según reglamentación yo tengo que ir validando con la empresa de distribución un límite de penetración aceptado para que yo no le origine problemas de operación. El marco regulatorio actual no permite, digamos, ciertas inversiones, no las contempla, entonces ahí la pregunta es ¿quién pone la plata? ¿Sí? Entonces, un primer paso podría ser eso, con ciertos límites convenidos con la empresa distribuidora, de manera que no le arroje muchos problemas, pero por supuesto con la perspectiva de que esto en un futuro nos permita llegar a un escenario como este. Yo feliz que tú digas de que futuras microredes y para eso trabajo, entonces eso sería el mejor escenario, estamos trabajando para eso, pero son pasos secuenciales, no podemos pretender pasar a las microredes enseguida, pero sí generando las señales que lo permitan. Entonces, la conversación con la empresa distribuidora en ese caso es hasta qué límite yo lo puedo hacer sin introducir ciertas perturbaciones en la red, cómo lo podemos trabajar de manera conjunta, hay algún elemento del marco regulatorio que lo permita o no. Y ahí tiene que empezar la negociación con la empresa distribuidora en este caso. No te puedo decir mucho más, pero así es como funciona el tema. Yo no sé bien aquí en Chile cómo se maneja, digo, aquí en Colombia cómo se ha manejado el tema de la integración de la generación distribuida, hasta dónde llega el marco regulatorio para ello. Y cómo te puedes sobre eso ir armando camino para integrar la generación. Pero la recomendación es habilitemos penetración de generación distribuida y impongámosle ciertos límites a pesar de que a mí me duele, pero yo no puedo pretender que la empresa de distribución cambie de un día para otro. Entonces son temas secuenciales, pero sí que nos arroje cierta flexibilidad para que podamos hacer estos primeros desarrollos. Ya que no hay más preguntas, muchas gracias a Guillermo Jiménez por su excelente presentación, gracias a Harold Salazar